Bueno, regresamos a construir un nuevo proyecto. 5, ¿verdad? Eventos con primitivas. Y les vuelvo a recordar, el dibujo con primitivas no pertenece a la evaluación de unidad 1. Lo único que estamos haciendo es conociéndolo, ya que será usado en siguientes unidades. Y he notado que, que conozcas algo y que ya después simplemente lo recuerdes, tiene más una facilidad mayor a que haya menos impacto de conocimiento y aprendan mejor. Entonces, creamos un JFrame, le vamos a poner burbujas. Es un proyecto diferente, una ventana diferente. Eventos primitivas. ¿Cómo se ve mejor así o así? No sé si cómo refleje más la luz o si se ve igual. Ok. La ventana de burbujas. Y si ustedes recuerdan, tras hacer la ventana, tenemos que agregar un nuevo archivo, categoría swing, y el tipo es JPanel form. Es donde podemos dibujar. Existe otra clase que se llama Canvas, que también permite primitivas de dibujo. Y se ha notado que el nombre es lienzo, aquí se ve. Se ha encontrado, jóvenes, que hay doble buffer dentro de JPanel y en el Canvas hay buffer simple de pintado. Entonces, ahorita que estemos haciendo una especie de animación dentro de la programación, van a notar que parpadea. Esto porque no son objetos diseñados para animación y para, por ejemplo, la creación de aplicaciones multimedia, sí puedes hacerlo, pero va a tener ese lag de actualización en pantalla. ¿Ya estamos todos igual? Me regreso a burbujas para hacer la programación. Voy a darle un tamaño un poco más grande. Ahorita está, lo voy a dejar de 700 por 350 más o menos. No tienes que ser preciso. Ya en el código declara el objeto lienzo y después de init components hago la programación del objeto.
qué es lo que le tengo que dar? Una posición, un tamaño, lo tengo que ser visible y le tengo que hacer un add, lo que hace que el objeto declarado de manera de programación se muestre en la ventana con el add, más bien se agregue a la ventana. La ubicación 0,0. El tamaño. En el anterior código lo que hicimos fue darle un tamaño constante. Y aquí vamos a darle un tamaño obtenido a través de los métodos getWidth y getHeight. Obtener ancho y obtener alto, ¿de quién, jóvenes? Del JFrame, es correcto. Cuando solamente invoco los métodos, se entiende que le pertenecen a la ventana porque estoy dentro de una clase heredada de JFrame. Set visible, true. Y para agregarlo, ¿cómo era? Add, muy bien. Add y el nombre del objeto para que se agregue. Hola, buenos días, Jorge. ¿Mande? Lo van a postear en la página del grupo de Face. Llevamos un nuevo proyecto, un JPanel y ya declaramos el objeto JPanel, no te preocupes. El objeto JPanel dentro del JFrame. Ya está grabando. Ya, todo esto quedará para la posteridad. Nos pasamos al lienzo y aquí pues no se hace nada visual, todo se hace a través del código. Y genero mi método de pintura, public, void, paint, graphics, G. Control Shift I para hacer el import de graphics. Recordemos que el método paint es en el que se puede utilizar las primitivas de dibujo y solo lo que se escriba ahí se pintará. Si tú creas tu propio método, declaras un graphics, etcétera, no funciona, tiene que ser a través de él o de que él invoque otro método, eso sí se puede hacer, que se lleve a el objeto G. Recuerden que existe graphics y que existe también uno que se llama muy similar, 2D, le voy a poner P, y con un forzador de tipo o cast, convertimos el objeto graphics a 2D. ¿Qué diferencia hay? Pues tiene unos métodos adicionales, por ejemplo, el de setStroke que me permite cambiar el grosor del contorno de las primitivas. Prácticamente por eso es que lo genero.
Voy a poner un color, set color, y lo voy a dejar en rojo. Y un fill rect del total, bueno, en la posición 00, el ancho get width. Y este rectángulo va a ser las veces de fondo de mi pantalla. Y luego voy a dibujar un círculo blanco con fill oval. Y le voy a dar, normalmente hacemos coordenadas, por ejemplo, 200, 200 de 90 por 90. Coordenada X 200, Y 200, ancho 90, alto 90. ¿Y cómo sucede la magia de la animación? Bueno, esta sucede que en lugar de constantes en las coordenadas X, Y, pues yo ponga variables. Entonces, en lugar de este 200, voy a poner una X y acá una Y. Subo y declaro en el mismo valor en el que lo tenía. Ahí está mi círculo de 90 en 200, 200. Ahora, no tengo ningún código que haga una actualización de esas variables, ¿cierto? Entonces, de ahí que tenga yo que implementar eventos. Ya tengo mi círculo con variables, ya pudiera cambiar los valores de esas variables, pero ¿quién lo va a hacer? Ni modo que ponga un campo de texto aquí para ir poniendo números y un botón. Entonces, sería aburrido. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros ya conocemos la implementación de los eventos dentro de una ventana. Ahorita lo vamos a hacer dentro de un panel. Implements, mouse, motion, listener. Este también está en un JFrame y nosotros vimos mouse listener que trae el click, press, release, enter y exit. Y ahora vamos a utilizar este nuevo y lo uso hasta acá porque tiene más sentido. Mouse, motion listener, control shift y para los que no alcanzan a ver muy bien, ahí está mouse, motion listener, control shift y pídale al foco que nos ayude a implementar los métodos abstractos. Y voy a tener estos dos. ¿Alcanzamos a entender drag?
cuando sucede un drag. Cuando se arrastra. Entendiendo por se arrastra a un clic y sin soltar, mover el ratón y liberarlo. Eso es un arrastrar. ¿Cuándo qué? Cuando se mueve el puntero sobre el objeto. ¿Me explico? Ahora, voy a ejecutar y voy a explicar sobre todo el move. No lo había utilizado en Swing porque Swing, sus objetos son verdaderamente pequeños. Imaginemos un botón es más pequeño que este círculo, ¿cierto? Entonces, no cobra mucho sentido el move porque solo reacciona en el área del objeto. Sin embargo, el canvas, ¿cuál es su área? El ancho de la ventana. Porque utilicé un get weight y utilicé un get height. Entonces, al momento de que el puntero se posiciona, todo esto va a ser move, 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 move todo el tiempo. Todavía no está activado. Jóvenes, recuérdenme, ¿qué nos falta para que estos eventos se suban a segundo plano? Añadir ¿el qué? El listener, muy bien. Add mouse motion listener this. Por cada oyente debo de agregar un add del listener para que se suba a ejecución a segundo plano. ¿Estamos? Muy bien, ahora ya tengo un objeto que va a hacer que X y que Y cambien de valor. Bajo y lo más interesante sería en el arrastrar. Para que no todo el tiempo estuviera el circulito siguiendo lo que es el puntero de ratón, sino que lo haga hasta el momento de presionar y mover. Entonces, tú sabes que aquí en Mouse 7 yo tengo todos los datos que generan el evento. Dentro de ellos, el clic, la X del puntero y la Y del puntero dentro de la ventana o dentro de la pantalla, ¿cierto? Entonces, mira, X, la X que declaré, igual a e.getX. Y es igual a e.getY. Y hago una aclaración aquí. Se tiene que repintar el círculo con las nuevas coordenadas. Es decir, X y Y cambiaron de valor, entonces le tienes que decir, vuelve a dibujar el círculo en esta nueva posición. Ahora en esta nueva posición, en esta nueva posición, etcétera. Entonces, se utiliza una invocación al paint y esa invocación al paint se llama repaint. Si no pone repaint, no se hace el redibujado. Profe, el incremento que agregó fue motion listener. Mouse Motion Listener. Está un poco grande el círculo, no va a lucir. Hay que cambiarlo a 50 por 50. Porque como vamos a agregar más objetos, para que no se vea tan apelmazado. ¿Ya quedó? Ok, ahora,
Yo estoy en una posición muy lejos de mi objeto. Sin embargo, no me interesa detectar si estoy cerca de él o no. Estando lejos o cerca del círculo, de cualquier manera se produce el evento. Presiono y arrastro y ahí se está moviendo. Cuando suelto el puntero, perdón, cuando suelto el botón, deja de seguirlo. Y aquí hay una fe de ratas. Yo les había dicho que el XY era en el centro. No, ese es el de Kotlin, perdón. Este sigue siendo la esquina superior izquierda. Entonces, ¿cómo ajusto? Porque aquí, si te fijas, el arrastre se encuentra un poco raro porque el puntero de ratón no queda en el centro del objeto, sino que pareciera que ni siquiera lo está tocando o parcialmente lo está tocando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En lugar de sumarle, restarle. Le vamos a restar la mitad del ancho y la mitad del alto. Lo bueno que lo tenemos en constante, entonces sería menos 25 menos 25. Hay un código que ese no lo vamos a ver todavía, pero que va a hacerlas de entered, es decir, cuando yo esté dentro del área del objeto, sí reacciona. Aquí donde me encuentre, vuelvo a repetirlo, si yo estoy muy lejano al objeto, presiono y empiezo a arrastrar y el objeto se pega. No está condicionado a que yo esté sobre él. ¿Qué pasa si lo suelto fuera? No hay problema porque recuerda que no tengo que estar sobre el objeto, presiono en cualquier área y no es que aparezca, sino que vuelve a tomar la coordenada XY de mi drag. Bueno, sí. Bueno, aquí. Ajá. ¿Ya estamos? Voy a poner otro círculo con un color diferente. Este sí está más grande. Y también quiero que este tenga animación. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, más que animación es movimiento. Ya después vamos a animar. Cambiar X y Y por variable. Cambiar X y Y por variables. Es decir, aquí ya no se puede llamar X, ¿están de acuerdo? X2, Y2, y aquí al más puro estilo, no es 200, 200, era 10, 10. Entonces ya tengo dos círculos con sus cuatro variables. No puedo utilizar el mismo evento porque entonces se pegarían un círculo con otro y los dos se moverían juntos. Entonces, voy a hacer una cosa diferente con el círculo azul. Voy a agregar otra implementación de mouse listener.
Este ya lo conoces, mouse listener. ¿Cuántos eventos tiene? 5. 5. Le indiqué al foco que me hiciera favor de escribirlos. Y quito el throw. Y fíjate cómo va a funcionar. Cuando yo dé clic, el círculo azul va a brincar a donde dé clic. Es decir, donde vaya dando yo clic, se va a mover el círculo azul sin efecto de que avance ni nada. Nada más desaparece de donde está y aparece donde doy clic. ¿Cómo sería el código? X2 es igual a ¿qué? E punto getX menos, ¿de cuánto quedó? De 80, entonces menos 40, ¿verdad? Ahorita estamos haciéndolo con tamaños fijos, pero tal vez en algún momento lo hagamos con tamaños variables. El repaint, por así decirlo, actualiza todos los dibujos, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, si fuéramos a cambiar la X1 y Y1 con un repaint, ¿verdad? sí. O sea, vuelve a ejecutarse el paint. Se borra todo lo que hay y vuelve a dibujarlo. Es por eso que está el efecto de parpadeo. Porque como tiene que borrar todo y dibujar todo, no es tan eficientemente rápido para hacerlo sin que el ojo lo note. Y2 igual a E punto get Y menos 40 y luego un repaint. Si lo ejecuto, no va a funcionar. ¿Qué me hace falta? Añadir el listener a que quede en segundo plano y eso se hace siempre en el constructor. Add mouse listener. Entonces yo aquí tengo dos eventos diferentes. El círculo blanco reacciona al drag y el azul al clic. Es evidente que si yo mantengo el clic y luego arrastro, pues se va a mover el blanco. Están muy cercanos, un clic de un drag, entonces pues así funcionaría. ¿Quedó? Vamos a implementar el key para que, por ejemplo, yo mueva un objeto de izquierda a derecha con las teclas izquierda y derecha de mi teclado. ¿Qué tengo que escribir acá arriba? Key listener. Control Shift e implemento los tres eventos de el key. Y de una vez, antes de que se me olvide, agrego el key listener a ejecución de segundo plano. Siempre debemos de estar atentos de que haya este código por cada listener, un add.
El key listener, jóvenes, tiene que tener foco el objeto para que responda al teclado, ¿eh? Esto es un requisito adicional que no tiene ninguno de los listeners del mouse. Tiene que tener foco. Mande. Mi compañera señala que si podemos usar el key adapter en lugar del key listener. Bueno, si ustedes lo consideran, sí. ¿Pudieron? Cuando presiono es más eficiente que cuando libero. La gente espera que en cuanto hunde la tecla se pase algo. Entonces, definitivamente, con pressed. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Subo y en el Paint, ¿dónde está el Paint? Acá está. Ya no voy a poner círculos. Vamos a poner un texto. Un color contrastante con el rojo. ¿Cuál sería? ¿Amarillo? Sí, amarillo. Amarillo. P.drawString. En el drawString vamos a poner tab, que es el nombre de la materia. Y vamos a utilizar evidentemente X3 y Y3 que todavía no están declaradas. Tab son 3 simples letras. Si las dejo en el tamaño predeterminado apenas se alcanzarán a ver. Entonces voy a cambiar de fuente. Control Shift I en New Font para hacer el import. ¿Qué letra me recomiendan? Arial. Time New Roman. Ahí está. All English. Tienes que memorizar letra por letra. Igual si en el examen, que no va a ser en esta unidad, pero cuando se evalúe, o bueno, también puedes cambiarle a una etiqueta, a un JLabel. Pues invéntame una letra, no pasa nada. Eh, font punto bold para que se note un poquito y el tamaño que sea 90 porque son 3 letras. Si queda todavía pequeño, lo aumentamos. Si se ve demasiado grande, lo reducimos. No tengo idea qué tan grande se va a ver. Declaro X3 y Y3. Sean generosos, díganme coordenadas. 50, 50, muy bien. 53 y 3. 50 y 50. Para que no quede todo hasta arriba, le ponemos a Y250 para que quede en la parte inferior y no quede todo atascado allá arriba. ¿Sí? Ya tengo mis variables. Vayan entonces al prest para que las modifiquen.
Y aquí estamos en el press. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Muy bien, revisar qué tecla presioné. Es correcto. ¿Por qué? Porque yo dijo que con tecla izquierda va a ser un movimiento de mi objeto hacia la izquierda y con tecla derecha va a mover el texto hacia la derecha. ¿Qué valor de X tiene en este margen? Tiene 0. ¿Qué valor de X tiene en este margen de acá donde está bailando el puntero? El ancho. Quiere decir que si yo estoy en el centro y le resto a mi variable X, va a tender a irse ¿a dónde? A la izquierda, porque va a tender a ser 0. Y si yo incremento 5 a mi variable, o 3, o 8, o 9, tú dices cuánto, entonces va a tender a irse a la derecha. Bueno, pero primero pregunto si es igual a keyEvent.bk_left. Si es tecla izquierda X3 menos igual incrementos de cuánto en cuánto y decrementos de cuánto en cuánto. De 5, muy bien. Copio. Y si en lugar de ser izquierda es derecha, Una vez hay que hacer que se teletransporte de un lado a otro. ¿cómo? Aquí se está decrementando y aquí se está incrementando y aquí se está repintando. Sí, pero para cuando salga de la pantalla, que regresa del otro lado. Ah, ahorita vemos. De a poco. Voy a ejecutar para frustrarme. Tiene buen tamaño, pero no muy buena coordenada porque está cerca del círculo. Bueno, muévete el círculo. Ahí está. Hay que darle unas nuevas coordenadas a este círculo para que quede de manera inicial en esta área para que estén más distribuidos. Y te agarras presionando teclas y te dije que te ibas a frustrar. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí? Ya lo he mencionado. No. Tengo que darle foco. Los eventos de teclado tiene que estar en foco. Recuerdan, cuando hacíamos que un botón con un enter hiciera algo, tenías que estar sobre él. Si no, no reacciona. Le dabas un clic para ponerte sobre él y luego le dabas el enter para que ejecutara. Entonces, ¿cómo le asigno foco? El foco se lo tengo que asignar, pero desde la ventana. A ver si antes de que, no, a ver, después de que sea visible. L.request focus. Ya se le asignó foco. ¿Por qué tiene que ser desde la ventana? Porque es la que lo contiene y es la que le tiene que dar foco. Entonces ahí se le está dando foco a lo último que se dibujó, que sería el string, o... Todo es una cosa. ¿Sí? El panel es una cosa. Lo que está dentro del panel, la ventana no lo conoce. Ahí quedó. Y ahí quedó. ¿Qué tan rápido reacciona? Bueno, si le hago, por ejemplo, que sea 1, pues va a caminar mucho más lento, por supuesto. Aquí es de 5 en 5. ¿Sí? Que si puede reaccionar más rápido, pues esto es el sistema operativo que está repitiendo la tecla. Y eso es la velocidad de la tecla que responde al sistema operativo. ¿Me explico?
¿Y qué pasa si se va para acá? Decía Jorge, oiga, maestro, pues hay que programarle que salga por el otro lado. ¿Qué les parece si ustedes en lo que queda de la clase o de tarea mejor, porque ya es bien poquito tiempo, de tarea se avienta la curiosidad de que al momento de que cruce, se recupere del otro lado, ¿sí? Hasta que desaparezca completamente. ¿Dudas?